pero va a depender de la aceptación, digamos, o de la notificación expresa de la canciller vía valija diplomática para correr el tiempo. Están puestas las condiciones para que de aquí en adelante, en cualquier momento, exista un estallido, una explosión en los centros de rehabilitación social de consecuencias muy graves. Son reformas puntuales a la ley actual de participación ciudadana. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre les recuerdo que nos puedes seguir en Quito a través del canal 42, también a nivel nacional por la radio de la Asamblea y estamos en internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato arrancamos con el resumen de noticias de esta semana. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea concluyó con el primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana. En la discusión, los temas tratados giraron alrededor del sistema de participación ciudadana, inversión de las prefecturas para el área rural y la rendición de cuentas de las autoridades. Varios temas que constan en la propuesta de reformas a la Ley de Participación Ciudadana fueron expuestas al Pleno de la Asamblea. Su ponente Héctor Yepes destacó aspectos como el ejercicio del derecho de participación gratuito, revocatoria de mandato, libertad de asociación, formación cívica, silla vacía y asambleas ciudadanas, rendición de cuentas en el exterior. Son reformas puntuales a la ley actual de participación ciudadana. Creemos que lo pertinente es concentrarnos en eso, hoy no reformar los temas del Consejo. Creo que ese es un debate que vamos a seguir teniendo. Previo al debate en Comisión General, Nicolás Custode, campeón nacional de Tenis Club del Ecuador, pidió a los asambleístas que a través de la ley se pueda devolver el poder al pueblo. Y quiero preguntarles a ustedes, señores legisladores, si es que la ciudadanía hubiese permitido que en gobiernos anteriores se lleven la plata del pueblo. En el arranque de la discusión, la legisladora Joana Cedeño insistió en varios temas que aún no están incluidos en el proyecto, tales como el sistema de participación ciudadana, cambios en la malla curricular para la implementación de la participación ciudadana y también el asambleísta por un día. Y que sí es importante incorporarlo, pero no dentro del articulado que actualmente corresponde a la silla vacía, sino en un artículo independiente. Varios legisladores dieron sus observaciones en torno a la inversión de prefecturas en la población rural. No creo que esté bien encasillar un porcentaje de inversión dentro de esta ley. No vayamos a complicar el asunto y no vayamos más bien a perjudicar al sector rural con una norma que puede resultar perjudicial para el sector rural. Que los movimientos y partidos políticos rindan cuentas fue la propuesta del asambleísta Freddy Alarcón. De forma obligatoria a la ciudadanía sobre los ingresos de los recursos públicos que reciben. Ahora las observaciones serán analizadas al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. Los legisladores tienen 3 días para remitir sus planteamientos por escrito de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana el Pleno del Legislativo ratificó las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma, que prohíbe las violaciones a los derechos humanos y ratificó el Tratado sobre la prohibición de armas nucleares. El primer tratado recibió el apoyo de 109 legisladores, y es que con esta decisión, el Pleno del Legislativo ratificó las enmiendas de Kampala al Estatuto de la Corte Internacional de Roma, que prohíbe la violación de los derechos humanos. El asambleísta Mauricio Zambrano sostuvo que los delitos de lesa humanidad serán sancionados. Hasta la fecha, 37 países han ratificado las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional fue aprobado en 1998, entró en vigor en el 2002 y en el 2010 realizó su primera revisión. Fundamentalmente define al crimen y fija su sanción. La asambleísta Esther Cuesta hizo énfasis en la ratificación de este texto.
Y pido que nos sumemos a países hermanos como Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador. También requieren de normativas que sean cambiadas a nivel local para que podamos realmente implementar y que el ejercicio de la Corte Penal Internacional en el Ecuador sea un hecho. Posteriormente, en la sesión 582, con 110 votos, los legisladores ratificaron el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. La asambleísta Doris Solís fue la ponente del texto. El Ecuador en su constitución se señala como un territorio de paz cuyos principios de relaciones internacionales son la convivencia pacífica. Ambos tratados internacionales estuvieron a cargo de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución referente a la migración riesgosa. La propuesta es de iniciativa del asambleísta Byron Zuquilanda. El Pleno de la Asamblea Nacional continuó con la sesión 502 que inició en marzo de 2018, con el tema presentado por el asambleísta Byron Zuquilanda, que planteaba un proyecto de resolución sobre la necesidad de una investigación respecto a lo sucedido en el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo, en donde 2 jóvenes fallecieron. El proponente de la iniciativa amplió la propuesta, acotando sobre la migración riesgosa. Entonces, ahora queremos, señora presidenta, ponerle un proyecto de resolución quizás un poco extenso, que vaya más allá de investigar este acontecimiento que nos llena de pena, de dolor a los migrantes ecuatorianos, para que se tomen medidas y se prevenga la migración riesgosa, que se dé clases para aprender, para evitar este tipo de siniestros. La asambleísta Yanine Cruz saludó esta iniciativa y dijo que se deben tomar decisiones para solucionar la migración riesgosa, mientras que René Yandún dijo que es oportuno que las autoridades expliquen cómo es la organización, estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Aviación Civil. Pero una resolución puede calar mucho en el sentimiento de estas familias. Tanto sufre como el que sale a perder su vida, como la familia. Luis deja en orfandad a una niña de 1 año como a un niño de 5 años. El tema de Luis tiene que ser uno de los últimos casos. Aprovechando esta oportunidad, es una rectificación de cómo es la organización, estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Aviación Civil. 8 artículos tiene este proyecto de ley, entre los que están solidarizarse con las familias de los jóvenes Luis Chimbo y Marcelo Pichazaga, con la familia del joven Luis Osvaldo Quesada Aguilar, quien murió tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Además, solicitar la comparecencia de la fiscal Diana Salazar y también de Patricio Antonio Zavala, director general de Aviación Civil, a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, a fin de que informen y presenten los avances de las investigaciones realizadas para esclarecer la muerte de los 2 jóvenes. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El 28 de abril de cada año se celebrará el Día Nacional del Profesional Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así lo aprobó el Pleno de la Asamblea por unanimidad. El Parlamento además exhortó al presidente de la República, Lenín Moreno, para que declare en emergencia las vías de la provincia de Sucumbíos. El asambleísta Raúl Tello es el proponente de la declaratoria para que el 28 de abril se celebre el Día Nacional del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que Ecuador se una a la cruzada en la Organización Mundial del Trabajo en reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Él explicó las razones. Porque de manera recurrente miramos en las noticias cómo trabajadores ecuatorianos pierden la vida en el ejercicio de sus tareas diarias. Sobre el mismo tema, en Comisión General se recibió a Franz Paul Guzmán, presidente de la Asociación de Profesionales de la Seguridad y Salud del Ecuador. Guzmán dijo que se registran más de 19.000 accidentes y enfermedades producto del trabajo. Pues se calcula que en el mundo cada día mueren 1.000 personas debido a accidentes de trabajo. Otras 6.500 personas fallecen por enfermedades profesionales.
Con 94 votos afirmativos, el Pleno aprobó esta iniciativa, que cuenta con 2 puntos. El primero, declarar al 28 de abril como este día. Y el segundo punto, exhortar al presidente de la República y al Ministerio de Educación para que se coloque en la malla curricular la asignatura de Seguridad y Salud en el Trabajo como eje transversal. El Pleno también aprobó un cambio en el orden del día correspondiente a un exhorto del asambleísta Jofre Poma que propone. Y que se exhorte al Gobierno Nacional y sobre todo al Ministerio de Obras Públicas para que se declare en emergencia vial, que se asignen los recursos por parte del Ministerio de Finanzas y se pueda atender de manera inmediata las vías, tanto La Guagrio-Puerto El Carmen, La Guagrio-Quito y La Guagrio-La Bonita-El Carchi. A la que se unió Freddy Alarcón y Fernando Burbano, pues coinciden en que esta vía es el vínculo con la frontera norte. Por donde transitan todos quienes transportan los materiales para la actividad petrolera. Es decir, que es una vía que logra articular el comercio transversal de la zona norte. Con 89 votos afirmativos se aprobó este exhorto. La sesión plenaria 590 tenía como puntos la posesión de los miembros del directorio del BIES, designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Sin embargo, no se dio paso, pues no ha sido calificado por la Superintendencia de Bancos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de una pausa, pero al volver, más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. Tras admitir el trámite de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa por incumplimiento de funciones, la Comisión de Fiscalización resolvió que en los próximos días se iniciará el ciclo de comparecencias. La mesa adelantó que convocará a los interpelantes del juicio y a representantes de varias instituciones públicas, funcionarios y exfuncionarios involucradas en el proceso de naturalización de Julian Assange. En cumplimiento al artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la resolución del CAL para dar trámite al pedido de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa por incumplimiento de funciones. Luego de la lectura del documento y la revisión de las pruebas de oficio, la mesa legislativa calificó a trámite la solicitud presentada por los asambleístas Fernando Flores, Cristina Reyes, Byron Zuquilanda y Marcelo Simbaña, pues cuenta con los requisitos establecidos en la Constitución artículo 131 y el número de firmas de respaldo. Desde la próxima semana iniciarán con el ciclo de comparecencias. En primer lugar, acudirán los interpelantes del juicio político. Se notificará también a la Contraloría General del Estado, Registro Civil, funcionarios y exfuncionarios involucrados en el proceso de naturalización del creador de Wikileaks, Julian Assange. Con respecto a la intervención de la ex canciller, la legisladora María José Carrión, presidenta de la comisión, explicó que será notificada por la Asamblea a través de una valija diplomática. Pero va a depender de la aceptación, digamos, o de la notificación expresa de la canciller vía valija diplomática para correr el tiempo. Porque lo que podría ocurrir es que, una vez notificados los asambleístas, pueda correr un tiempo para ellos y no sea el mismo para la persona que en este caso debe tener su derecho a la legítima defensa. En relación al segundo tema que llama a este juicio a la ex canciller, es lo ocurrido en la frontera norte. El legislador Homero Castanier planteó la intervención de varias autoridades, así como también de los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio, que fue secuestrado y asesinado el año pasado. La comparecencia de Arturo Torres y María Belén Arroyo, quienes fueron investigadores de la situación de los periodistas secuestrados y posteriormente asesinados. Cabe señalar que la Comisión de Fiscalización en un plazo de 15 días deberá remitir un informe que detalle motivadamente las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político. Mariela Logroño, TVL Noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, junto con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa y jefes de las distintas bancadas, mantuvieron un primer acercamiento con el presidente del directorio del IES, Paul Granda, a fin de dar seguimiento a la situación de la entidad. En el encuentro se adelantaron detalles por el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social.
La situación que actualmente enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue el eje de análisis entre la Asamblea Nacional y Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Este encuentro, propiciado por la presidenta Elizabeth Cabezas, tuvo como fin estructurar a futuro el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, con el aporte de todos. Que permitan los cambios suficientes que den perspectiva en el largo plazo a esta institución, sobre todo con solidez y con fortaleza para enfrentar los compromisos que tiene con todos sus afiliados y pensionistas. De su lado, Paul Granda convocó y comprometió a todos a aunar esfuerzos para lograr establecer acciones a largo plazo. Destacó los aspectos que impulsan el acuerdo nacional. Esperamos que efectivamente ese acuerdo ya nos dé un pitazo inicial, por ponerlo en términos deportivos futbolísticos, un pitazo inicial, para que podamos ir entregando información y ir estableciendo ya los acuerdos en materia de la seguridad social. Los legisladores, representantes de sus bancadas, también expusieron sus dudas y a su vez solicitaron información de la situación real del IES. Nosotros hemos pedido que tiene que haber y transparentarse toda la información. Hay algunos bienes que él nos ha comentado de que actualmente están abandonados, que no les generan ninguna rentabilidad al seguro. Su preocupación y la preocupación de todos es saber qué va a pasar a futuro con el IES. Hay un aumento en estos últimos 5 años del personal. Entre los consensos ya alcanzados por el IES, los jubilados se reunirán una vez al mes al fin de conocer cómo avanza la situación de la seguridad social. Además, este organismo tiene pendiente reunirse con el sector empresarial. Mariela Logroño, TVL Noticias. El director del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, Ernesto Pazmiño, confirmó el hacinamiento en las cárceles del país. Según cifras de este organismo, apenas 24.000 PPLs tienen una sentencia, mientras que 16.000 esperan una decisión de la justicia. La situación de las cárceles de nuestro país se puede resumir con una frase. Así lo explicó el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Ernesto Pazmiño, durante la sesión de la Comisión de Justicia. Yo he manifestado que están puestas las condiciones para que de aquí en adelante, en cualquier momento, exista un estallido, una explosión en los centros de rehabilitación social de consecuencias muy graves. Y algunas cifras así lo corroboran. Actualmente existe 40.096 personas privadas de la libertad. De ellas, 37.000 son varones y 2.000 mujeres. De estos 40.000, 24.200 están sentenciados, 14.000 están procesados. Pero el hacinamiento es evidente cuando en los centros carcelarios la población de privados de la libertad supera a los estándares internacionales. Porque las Naciones Unidas nos indica que las cárceles, para que haya una verdadera rehabilitación social, no deben superar las 500. Es un trabajo personalizado, directo con los presos. En una cárcel como Guayaquil, con 18.000 presos, es imposible hacer un proceso de rehabilitación serio. Y es que en el 2018 se registró un incremento drástico de personas privadas de la libertad. A diciembre de ese año, el nivel de hacinamiento se ubicó en el 40% según Pazmiño. Y desde enero, abril de este año, se ha incrementado 1.200 presos más. Entre los delitos que se han incrementado están el microtráfico de drogas, así como la asociación ilícita. 28.63, el 29% para números redondos, es por delitos de drogas. Ahí está la consecuencia que la presidenta nos dio a notar, la reforma, la tabla, la ley de drogas, cómo generó también un incremento inmediato de presos por este delito de drogas. Por lo que pidió se regule la tipificación de la asociación ilícita. Las cifras fueron expuestas en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico recomienda al Pleno allanarse en 113 objeciones que formuló el Ejecutivo al proyecto de Código de Comercio y ratificarse en 22 textos inicialmente aprobados. Hubo temas que generaron debate. De las 135 objeciones remitidas por el Ejecutivo al proyecto de Código de Comercio, la Comisión del Régimen Económico recomienda al Pleno ratificar el texto de 22 artículos aprobados por la Asamblea y allanarse en 113 artículos.
Hay incluso palabras en que es una letra que eventualmente le puede cambiar el sentido a la palabra y que son objeciones que las estamos tomando en cuenta. Uno de los artículos en los que sugieren se ratifique en el texto original tiene que ver con los débitos bancarios o cobros automáticos de una cuenta electrónica. Los legisladores insisten en que en estos casos la aceptación expresa debe confirmarse mediante un canal electrónico. Sin embargo, hubo discrepancias. Es decir, puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de WhatsApp, puede ser un mensaje de SMS. Es decir, lo importante es que haya la constancia. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder evitar una serie de abusos que se dan cotidianamente. Pero las actividades comerciales van más allá de los temas que tienen que ver con el sistema financiero y con la banca. Entonces, en el Código Monetario y Financiero ya regulamos y dejamos expresamente definido eso. El Código de Comercio debe ser mucho más amplio. Otro de los temas que generó polémica tiene que ver con la facturación electrónica, la desmaterialización de facturas y la creación de una base de datos que lleve el respectivo registro. Que la plataforma del SRI no debe ser para negociación de facturas. Entre las facultades, entre las competencias naturales del SRI se encuentra verificar que las facturas electrónicas sean válidas, sean legítimas, pero de ahí a hacer una plataforma de negociación de las facturas, me parece que es una competencia que no es propia del SRI y además el SRI tampoco tiene los medios para hacer esta plataforma. Por ello, los legisladores resolvieron allanarse a los cambios del Ejecutivo y en lo posterior trabajarán en un proyecto de reformas para establecer que sea el Banco Central quien se encargue de llevar la base de datos, pues la institución tiene avanzado un sistema al respecto. El documento deberá ser conocido y aprobado en el Pleno y en lo posterior remitido al registro oficial para su publicación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria conoció el alcance del proyecto de ley de agricultura de precisión, de iniciativa del asambleísta Juan Carlos Yar. Además, resolvió convocar en los próximos días al presidente de Banecuador y a varios agricultores deudores, a fin de analizar la problemática por la que atraviesan respecto del refinanciamiento de créditos. El proyecto de ley para la implementación y desarrollo de la agricultura de precisión en el sector agropecuario busca promover el uso de la tecnología en el ámbito de la agricultura con el fin de innovar las prácticas agrícolas, ahorrar costos y mejorar la producción. En este caso estamos hablando de drones, de tecnología también de análisis de la tierra en el tema de sensores. Según el proponente del proyecto, el asambleísta Juan Carlos Yar, el uso de esta tecnología mejora el rendimiento de las cosechas, optimizaría los recursos disponibles y reduciría riesgos medioambientales, por lo que dijo es fundamental que los jóvenes se involucren y actualicen conocimientos. De que se está implementando también un año rural a los jóvenes que se gradúen en temas agrícolas. Entonces ellos también van a estar también haciendo el año rural en el sector agrícola y vamos a implementar también para que ellos sean quienes capaciten a los agricultores. La propuesta pasará a ser un capítulo del proyecto de ley de fomento agropecuario y será socializado en conjunto por la subcomisión. Por otra parte, la comisión resolvió convocar en los próximos días al presidente del directorio de Banecuador y a varios agricultores deudores con el fin de analizar el cumplimiento de la normativa sobre la reestructuración de créditos. ¿Qué parte de la normativa no se ha cumplido? Porque nos hablan de que no ha habido una reestructuración adecuada. Nos indican que no ha habido un seguimiento y entrega la documentación, pero no existe respuesta. La mesa legislativa además conoció la respuesta de la resolución con el criterio jurídico en el que se determina improcedente el pedido de una prórroga para presentar el informe para segundo debate del proyecto de ley del banano. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación avanzó con el tratamiento del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior sobre los costos en las maestrías. Los representantes del Consejo de Educación Superior creen que no es pertinente reformar la ley y consideran que la regulación se la debe hacer a través del reglamento. La propuesta del asambleísta Viviana Bonilla plantea que se regule los costos de las maestrías. Esto está siendo analizado al interior de la Comisión de Educación. La presidenta de la mesa, Silvia Salgado, dice que es una propuesta interesante, que hay que analizarla con todos los sectores involucrados. Capacidad regulatoria, o sea que en este momento se acaba de reconocer que sí lo tiene el CES, de que es necesario actualizarlo y de que es necesario regularlo por el desequilibrio que se ha dado.
Para ello, la comisión recibió a delegados del Consejo de Educación Superior. Linet Fernández dijo que una vez que reconocieron sobre la propuesta de reforma, el Consejo creó una comisión especializada para encontrar los mecanismos que respondan a esta iniciativa. Se realizó un estudio minucioso de los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta, donde fue necesario analizar la normativa conforme a sus jerarquías. Además, explicó que el CES cuenta con una tabla de límite de aranceles que no puede superar los 30 salarios básicos unificados y que se debe plantear la regulación a través de reglamento y no de reforma. Por lo que a criterio de la Comisión no se requiere una reforma a la LOES en este aspecto, ya que el CES, en cumplimiento de la normativa vigente y respetando los límites de actuación, regulará en la normativa secundaria. No concuerda con esto la presidenta, pues dice que la ley es política de Estado que regula las instituciones. Un reglamento está sujeto a cambios del organismo, en este caso del CES, ¿no? O de la CENESID o del CASES. En cambio, cuando es ley, es una política de Estado que ellos tienen que cumplirla y desarrollarla. Y hay quienes proponen el archivo de este proyecto de ley. La asambleísta Pazley dice que hay variedad de universidades, precios y maestrías para que los ciudadanos tengan la libertad de escoger. Un proyecto que está fundamentado en una disposición transitoria, un proyecto que compara peras con manzanas, un proyecto que atenta contra la libertad y que el único resultado que tendría es minimizar o acabar con la calidad de las maestrías. La Comisión de Educación seguirá con el análisis de esta propuesta. En las próximas semanas recibirá en Comisión General además sectores involucrados para acoger lo que más convenga a los ciudadanos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y ahora les contamos que la Asamblea Nacional condecoró a los servidores legislativos que laboran hasta 35 años en la institución. Son servidores legislativos que cumplieron 15, 20, 25, 30 y hasta 35 años, colaborando en lo que antes era el Congreso y ahora la Asamblea Nacional. Este justo homenaje arrancó con un minuto de silencio en memoria de Olger Vivas Pérez, quien prestó sus servicios en el Parlamento y lamentablemente falleció la semana pasada. Wilson Espín, presidente de la Asociación de Servidores Legislativos, ASOCEL, destacó la actitud de los colaboradores parlamentarios. Probidad, aptitud y merecimiento. Tras un interludio musical, los servidores legislativos cuya trayectoria fue reconocida se hicieron meritorios de un homenaje encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Diego Lucero agradeció a nombre de los servidores legislativos. Nos permite a los servidores legislativos resaltar aquellos valores que a lo largo de tantos años han guiado nuestro trabajo, permitiéndonos marcar una impronta de servicio que en los actuales momentos cobra especial trascendencia. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, destacó la trayectoria de los servidores legislativos. Algunos de ellos colaboraron en el Parlamento desde el retorno a la democracia. Que definitivamente la historia que ustedes han visto en esta Asamblea Nacional es un capital y una información que muchos quisieran mantenerla y además haberla vivido. Son los 56 años de fundación de la Asociación de Servidores Legislativos, ASOCEL. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Ana Belén Marín y Fernando Callejas evaluaron el trabajo del Parlamento ecuatoriano. El diálogo coincidió con la revisión que organismos internacionales efectuaron al Parlamento de nuestro país. El diálogo coincide con la evaluación efectuada por la Red de Transparencia Legislativa, que calificó a la Asamblea en el puesto 5 de 11. La asambleísta Ana Belén Marín detalló uno de los parámetros de evaluación. La herramienta del diálogo es fundamental para cualquier tipo de ejercicio democrático que queramos hacerlo, pero si no lo sabes utilizar y de una buena manera o de una manera acertada que te permita tener ese enlace con los otros sectores, definitivamente que no vas a tener resultados. En cuanto a la calificación, la Asamblea Nacional ascendió un puesto desde el 2016. Fernando Callejas tiene su propia lectura. Lo importante es que yo diría que muchas de estas leyes ahora son producto del criterio del asambleísta, de lo que creemos es importante. Eso lo que hace es dejar en evidencia
que hay ciertos puntos en los que definitivamente el Ejecutivo no está de acuerdo, pero nosotros sostenemos en que sí, por ser representantes del pueblo. La evaluación a la Asamblea Nacional coincide cuando el 14 de mayo el Parlamento se someterá al proceso de renovación de autoridades. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, con esta información cerramos la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.